noches, bienvenidos a este Impacto Político, en esta noche donde debemos decirle que el ministro de Economía, Hernán Lacunza, mientras ayer se llevaba adelante esta reunión o este encuentro en la Plaza de Mayo, esta manifestación en apoyo al presidente Mauricio Macri, en ese mismo momento él estaba reunido junto a Guido Sandleres, titular del Banco Central, con los visitantes del fondo, podemos decir, el Fondo Monetario Internacional, que vinieron a hacer una revisión de las metas argentinas, a lo cual me parece que la información destacada tiene que ver con esto, tiene que ver con que habló el ministro Lacunza, dijo que se cumplieron las metas, de acuerdo a lo que estuvieron en esta negociación. Dijo también, por otro lado, que no ve ningún impedimento para que el fondo haga el último desembolso que tiene que hacer de más de 5.000 millones de dólares y que esto se va a conocer en los próximos días, motivo por el cual podemos decir que él ha considerado esta reunión exitosa. Con un atenuante, mañana los visitantes del Fondo Monetario Internacional van a estar reunidos con el equipo económico de Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos. Así que eso me da pie para darles la bienvenida a este programa y comenzar, ¿no?, a debatir todo lo que va a ser los temas, ¿no? Me parece que esta visita del fondo no es menor, y que, repito, es el último desembolso y después ya muchos empiezan a plantearse todo lo que tiene que ver con lo que es, hay que empezar a pagar después. ¿Cómo se va a pagar? Sea Alberto Fernández, sea el presidente Mauricio Macri, ¿cómo se va a repagar esta deuda que la Argentina ha contraído? Bueno, está con nosotros Matías Barroetaveña, él es candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos y además es exsecretario de Empleo, y está Martín Siracusa, que es subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, es economista, máster en finanzas. Bueno, obviamente está llegando ya en segundo nada más Cristian Castillo, que es candidato a gobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y además es sociólogo. Así que, Martín, empiezo por vos, sos economista. ¿Cómo no? ¿Esto qué quiere decir, esta reunión, esto que dijo el ministro Lacunza? No, es muy importante. A mí me parece que el ministro Lacunza lo que planteó fue un mensaje que es muy importante para los mercados, que es muy importante para la economía y para el resto del mundo que está mirando con mucha atención. Porque a partir del 12 de agosto la economía parece como que viró y pasamos a tener un escenario de mayor inestabilidad, en donde el dólar subió, los mercados bajaron de golpe y además sabemos que lamentablemente hay cuestiones que habíamos logrado, que veníamos logrando, como por ejemplo un dato que poca gente sabe, es que la inflación mayorista del mes de julio fue 0,1. Venía siendo del 4 y se llegó a bajar al 0,1. Pero eso es una economía que a partir de el nuevo shock que nos afectó, que está relacionado al resultado de las PASO, generó una inestabilidad cambiaria que nosotros, creo yo, que tenemos que trabajar en conjunto los argentinos, marcando políticas de Estado. Entonces, en este sentido, que los candidatos a presidente de los distintos sectores puedan dialogar con el fondo, a mí me parece que es muy sano para cuidar a los argentinos hoy. Ahora, tengo la sensación de que lo que estamos hablando aquel lunes, ¿no?, después de las elecciones, donde todo parece que se fue al demonio. Ahora, me da la sensación que el gobierno no lo controla, no sé qué opinás, Cristian. No es que todo se fue al demonio, ya hay una crisis estructural de deuda, que es lo que estamos viviendo más allá de la coyuntura y lo que va a durar durante el próximo periodo, no es porque la misión del fondo a lo sumo puede liberar los 5.400 millones de dólares para que puedan emparchar la cosa y llegar hasta octubre, pero después tenemos una crisis de deuda enorme, porque los 4 años que vienen ya ahora se ha ajustado la cifra y son en promedio más de 44.000 millones de dólares que tiene que pagar Argentina. Entonces una deuda que es impagable, fraudulenta, ilegal, que en el caso del acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso como debería haber pasado, y donde además lo que preocupa no es solo lo que haga el gobierno, sino que la oposición reconoce esta deuda cuando antes la denunciaba, ni siquiera piden una auditoría antes de decir que van a empezar a pagar. Incluso Alberto Fernández el otro día en el Malva dijo que ni siquiera una quita pedía. Y lo cierto es que Argentina es impagable esa deuda, donde siempre... Bueno, Alberto no dijo, no pedía quita. Él dijo que no reclamaba quita y aclaró que lo que iba a renegociar por una cosa que dijo no era tan así, donde les dijo lo que querían escuchar a los dueños del país en Argentina, ¿no? Y acá hay que tomar un rumbo muy distinto, porque si seguimos las narices del FMI, yo lo he dicho varias veces, acá hay 3 escenarios de desastre. El de la hiperinflación del 89-90, el de la quiebra del 2001, o Grecia,
con las jubilaciones cayendo a la mitad y la economía contrayéndose un 25%. Matías. Sí, bueno, no, yo admiro la voluntad de encontrar un dato positivo en la economía, pero creo que claramente el resultado electoral fue producto de los malos números en la economía, y no solo en la economía, es decir, 13% de caída de venta de productos en supermercados interanual, caída del empleo, más de 250.000 empleos industriales, el aumento de la pobreza, es decir, todos los indicadores duplicaron la inflación, el tema de la deuda, es decir, todos los indicadores eran negativos, y por eso en una democracia se presentaron elecciones y les fue mal. Pretender responsabilizar al que ganó justamente porque se busca una alternativa a un gobierno que no sabe gobernar, me parece que es poco serio. Además, bueno, ese lunes pasaron algunas cosas raras, lo dijo el propio Martín Redrado, que pasó por el Banco Central y conoce bastante ahí dentro, dijo claramente que se había dejado correr el dólar, y el discurso del presidente a la mañana claramente intentó sacar un provecho político. Me parece que, bueno, rápidamente, gracias a la responsabilidad de Alberto Fernández, se ordenó y se puso cordura, porque la verdad es que a los que no le conviene que el dólar se dispare, ni que la economía sea inestable, es a todos los argentinos. Entonces, salvo unos pocos que pueden especular o que multiplican su patrimonio porque tienen dólares en el exterior, el resto somos todos más pobres. Bueno, esta semana se conoció justamente lo que tiene que ver con la caída de actividad. Argentina no termina de despegar, digamos. Yo lo escuchaba al presidente, ¿no?, que hablaba esto de incentivar, ¿se acuerdan? Después de las elecciones, cuando se calmó, hablaba de que hay mucha expectativa para el tercer trimestre, digamos. Es como siempre la expectativa es para adelante, digamos, que en algún momento el Mesías va a llegar, pero no llega nunca. Fíjense estas placas que tienen que ver con la actividad. A ver, no hay recuperación. La actividad económica cayó 0,4 en junio respecto a mayo, estamos hablando. Y si hablamos la del semestre, la caída del primer semestre acumuló una caída del 2,6% tras un leve repunte que tuvo en el mes de mayo. Entonces, el país no arranca. Es decir, no arranca. Y me parece, vos marcabas, Matías, recién lo del lunes pasado, que yo lo destaqué y me quedé con lo de Martín Redrado. En esto decían, ¿qué se fundamentaba Martín Redrado para decir, de hecho hay una denuncia penal contra el tema, ¿en qué se basaba? Bueno, ¿se acuerdan que, ya que hablábamos del fondo, había dentro del acuerdo con el fondo que cuando el dólar superaba los 51,40, creo que la cifra era esa, el Banco Central tenía que intervenir para pararlo ahí? Ese lunes no apareció nadie, o quedó esa sensación. Martín. Yo creo que lo que hay que explicar, primero no hay que negar una situación económica difícil porque sería una falta de respeto para toda la gente que está que le cuesta llegar a fin de mes. Yo jamás haría un comentario de ese tipo. Lo que sí quiero decir es que una economía no se sanea y no se mete en la senda del desarrollo con dos medidas en 2 años o en 3 años y medio. Cualquier país del mundo que pasó, Rusia, Australia, Canadá, Israel, cualquier país del mundo tardó años en estabilizar la inflación y en estabilizar el crecimiento. Ahora, yo creo que nosotros hay 3 semáforos en rojo que recibimos así en el 2015, porque la inflación mensual en el 2015, el último mes, fue del 8,8%, ¿no? La misma que digo que era del 0,1 en julio. Entonces hay 3 cuestiones que recibimos en rojo que hoy ya las resolvimos. Una es el déficit fiscal. Primario, y que es el más importante, porque si vos en un kiosco... Pero Martín, vas a tener que pagar los intereses de deuda ahora. Pero no, porque los intereses de deuda es otra cuestión. Justamente la deuda es la consecuencia de tu déficit. ¿Qué pasa si vos querés gastar 120 pesos en tu casa y ganaste 100? Los otros 20 pesos los tenés que... Hay dos maneras. O imprimís billetes, que es lo que hizo el Estado, o buscás endeudarte en algún lado, te prestan una tarjeta de crédito. Entonces nosotros esa situación la resolvimos. Y hoy de cada 100 pesos que recauda el Estado en el año 2019, gasta 100. Y eso es lo primero que hay que hacer, es como muy básico. No es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque hay que hacerlo cuidando un montón de partidas. Hay que cuidar las partidas sociales que no se bajaron y hay que cuidar un montón de cuestiones. Y además es también al costo político de algunas cuestiones, como por ejemplo el aumento de las tarifas. Eso es real. Pero además hay 2 cuestiones más que estaban en rojo. El déficit energético, que Argentina dejó de exportar y ahora volvimos a exportar, y este año, el año que viene vamos a estar en un superávit energético, y por otro lado el déficit comercial, que recibimos un déficit comercial y ahora exportamos más que lo que importamos. Pero por ejemplo, uno ve porque uno dice, bueno, en este contexto, uno dice, ¿a quién le va bien?
al que cobra dólares. Obviamente, sí, está fantástico. ¿Qué puede ser? Un pequeño sector del campo, porque acordemos algo, ¿no? No es que todo el campo le va fantástico. Los pequeños y medianos productores no les va bien. Es decir, quienes son exportadores, sí, están fantásticos, pero son pocos los que hay. Fíjense una cosa, se hablaba mucho del tema, por ejemplo, tambo. Yo me acuerdo que del gobierno anterior, que buscaban a ver cómo lo iban a solucionar. Bueno, el tema va de mal en peor, porque tampoco se pudo corregir. Fíjense lo que pasa con esta situación. Tenemos el testimonio de un tambero, escúchenlo. Nuestra producción el lunes siguiente a la evaluación empezó a ser un 20%, 25% más cara. Casi el 80% de los insumos del campo están dolarizados, tanto sea alimentos, el valor de la tierra, los alquileres, el 80% de la leche de Argentina se produce sobre campos alquilados. Entonces eso genera un desfasaje que con las experiencias de las evaluaciones anteriores nos cuesta bastante llegar al precio de vuelta de venta. Es muy difícil. Nosotros no vendemos en dólares la leche, nosotros la vendemos en pesos. Entonces hasta que se acomoda la cadena nosotros tenemos una pérdida muy grande que es muy difícil de ir absorbiendo. ¿Y entonces? Mira, los grandes patrones agrarios embolsaron un adicional de 92.000 millones de pesos con la devaluación. O sea, ahí no es que todo el mundo perdió. Perdieron los trabajadores, perdieron los jubilados. El dólar a 60 no es razonable, como dijo Alberto Fernández. El dólar a 60 pegó fuerte en el bolsillo. E insisto, ganaron ellos. Los bancos con las LELIC vienen ganando 10.000 millones de dólares adicionales. Las grandes remarcaciones, hay un cálculo que en un año los remarcadores de precios van a llegar a 325.000 millones de pesos adicionales. Entonces acá queda claro que cuando se hace una devaluación de esta magnitud, pierde la clase trabajadora, pierden los jubilados, pierden los que reciben planes sociales y ganan otros sectores. Pero acá, digo, porque el gobierno podrá hablar, pero acá se está discutiendo el posmacrismo, cómo va a ser el país después de Macri. Y los dueños del país ya se pasaron en masa, hasta el día anterior estaban alentando y ahora ya se pasaron y están todos cortejando a Alberto Fernández. Las notas en los periódicos diciendo el besamano de la calle México. Y bueno, los dueños del país quieren de alguna forma instalar que se siga haciendo lo mismo con otra persona. Esa es la realidad de la pulseada que hay. Entonces, ahora, Cristian, yo te noto y te escucho hablar, y creo que Matías acá, porque en tu comentario anterior, vos es como cierta asociación, si querés, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Yo a lo que voy, y termino esto, Roy, el argumento es que, muerto el rey, Macri ya está, los dueños de la Argentina, que son los responsables de esta decadencia, que son los que fugan capital en forma sistemática y tienen 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales, ya están buscando que la cosa no cambie mucho y dando vuelta el resultado electoral. Porque lo cierto es que hay una gran paradoja. La población votó por un rechazo masivo en contra de este esquema económico y todo lo que dice el gobierno, pero ahora uno lo escucha hablar a Alberto Fernández y le dice a los que se beneficiaron de esa política lo que ellos quieren escuchar. Entonces acá, en la elección hacia octubre, el mensaje que den las urnas también va a ser muy importante, porque si la izquierda aumenta su bancada electoral en el Congreso y recibe un voto superior al de las PASO, es claramente un mensaje para que el cambio tiene que ser por izquierda y no para seguir haciendo efectivamente lo mismo que hasta ahora. No, bueno, yo creo que claramente si el pueblo argentino ha elegido al Frente de Todos es porque ha visto las diferencias entre dos gobiernos y además también Alberto Fernández lo señala lo que él siempre dice, es decir, es un gobierno que desendeudó, es un gobierno que cortó las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, en el que siempre la inflación perdía contra la recuperación de los salarios por medio de paritarias. Obviamente ahora hay otros problemas porque hay muchos más problemas, porque la verdad que hoy hablar de déficit cero cuando hay que pagar una cuenta de 40.000 millones de intereses el año que viene y además déficit cero sobre la base de sí haber bajado jubilación y asignación por hijo, porque la baja fue de cerca de 20 puntos si uno compara contra la inflación de estos 4 años, igual que el poder adquisitivo del salario que perdió 18 puntos. No solo aumentó la desocupación de 6% a pasar el 10% que no pasaba desde el 2006, sino que bajó el poder adquisitivo de todos los argentinos por una fenomenal transferencia de dinero hacia la timba financiera y la fuga de capitales. Con lo cual es un modelo absolutamente diferente a un modelo que viene a proponer el Frente de Todos, que es el modelo bastante simple, que es que los trabajadores le ganen a la inflación, que el salario motorice el mercado interno, ponerle plata en el bolsillo a los argentinos para que muevan el comercio, el kiosco, que le compre a la pyme, que esa pyme se nutra de insumos de las economías regionales y que el 80% del país que aplica el mercado interno salga para adelante. Y de esa forma, con diálogo entre el sector de trabajo y el sector de los empresarios, se pueda construir una Argentina que pueda honrar las deudas que tenga que honrar para poder seguir para adelante. Pero sobre la base de cambiar las prioridades.
déjenme que les diga, porque ¿se acuerdan las medidas que anunció el gobierno la semana, sí, la misma semana que ocurre después de las PASO? Anuncia un paquete de medidas, ¿no? Ese paquete de medidas que un presidente que después de enojarse reconoció que había escuchado. Anoche decía exactamente lo mismo. Ese paquete era modificación en las ganancias, congelar los combustibles por 90 días, bonos a los empleados estatales y también a la fuerza de seguridad, un refuerzo de los planes sociales, baja en el IVA de los alimentos, que esto tiene, entre el IVA de la baja del IVA de los alimentos y el tema de combustibles, tiene un tema con los gobernadores. En un ratito vamos a escuchar el testimonio de 4 gobernadores que opinan sobre ese tema, pero también Guillermo Nielsen, que es del equipo económico de Alberto Fernández y que mañana va a estar reunido con los enviados del Fondo Monetario Internacional, tuiteó sobre el tema combustibles en el día de ayer y opina esto. Dice, esta nota deja en claro que el gobierno no entiende cómo funciona el sector del petróleo ni las consecuencias del decreto para el futuro del país. Lopetegui advirtió que no compensarán a las petroleras por la fijación de los precios. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo salimos de esto? Digo, porque, a ver, yo lo entiendo, por otro lado. Si el dólar se devaluó en un día 25%, el combustible ya sabemos cómo. Ahora vos fíjate el doble discurso permanente, ¿no? Porque si vos congelás el precio de la nafta para que eso no sea inflacionario, para que no afecte a la población, salen y te dicen que tenés que compensarle a las petroleras multinacionales, le tenés que compensar la diferencia de precio, que es lo que hicieron durante todo el kirchnerismo, ¿no? Porque a mí ahí me parece siempre hay un doble mensaje. Te dicen, no, hay que pagar la deuda porque hay que honrar la deuda, pero ellos fueron al default en el año 2014, con Kicillof, que es el que proponen como candidato para la provincia más importante, más grande del país. Entonces a mí me parece que ahí hay que ser un poco más honesto intelectualmente en el sentido de que nosotros ya conocemos lo que es el kirchnerismo, ya lo vivimos, nosotros ya sabemos que Diosdado Cabello, que es la figura más siniestra de Venezuela, salió a decirle a Alberto Fernández que ojo, que no va a gobernar él, que en realidad va a gobernar Cristina. Pero a mí me parece que hay otro mensaje político, que es el mensaje de ayer, que también lo dio la sociedad, y es el mensaje de, tras estas medidas económicas que tomó el presidente y que tomó el gobierno, hay un mensaje de, es verdad, nosotros en la PASO reclamamos que no estábamos siendo escuchados, pero también sentimos que nos están escuchando. Entonces, el mensaje va por este lado, es por acá, es construir una Argentina a largo plazo, es construir acuerdos con la Unión Europea o como el que se cerró con los países nórdicos en los días de la semana pasada. La Unión Europea, ya tu amigo Bolsonaro con la Amazonía se los dejó, ni lo anunciaron y todavía no va a funcionar el acuerdo ese. No, así sé, que el acuerdo en la Unión Europea es un acuerdo no mientan más, pero ya está. El que dijo que va a romper el Mercosur fue Alberto Fernández. Tengan dignidad, ya está. No, yo quiero repudiar la agresión a los periodistas, ¿no? La verdad, igual me parece, la verdad que me parece que mezclar el incendio en el Amazonas, que es un tema que nos afecta... canal de televisión y a periodistas, me gustaría que vos también la repudies, porque la verdad que fue un hecho lamentable. Lo que me parece que no corresponde es saltar a mezclar temas que no tienen nada que ver. Entonces saltar y vos me hablás de... ¿Vos leíste el diario hoy? ¿Puedo terminar la oración? Y vos me salís a decir, me salís a comparar con el incendio en el Amazonas, que es una cuestión que me parece que es de interés global. Yo creo que esta discusión ya se saldó. Yo vi los twitters de Bolsonaro. Está bueno tuitear, pero también hay que hacer cosas. Diciendo hay esperanza en Argentina con Macri por la marcha de ayer, etcétera. Y leí todos los diarios y dice, congelado, retroceso del acuerdo Mercosur-Unión Europea por los incendios del Amazonas. Entonces, no hablemos de política eso es ficción. una opinión tuya. Ya toda la línea, ¿cómo opinión mía? Es información. Las relaciones internacionales... Los diarios no hablan con la gente, no saben la realidad. A vos te parece, mira, cualquiera que recorría en mi caso la provincia de Buenos Aires haciendo campaña, sabía que este gobierno no le iba bien en las elecciones, que era evidente, porque una gobernadora que tiene que hacer reuniones de cercanía para enterarse lo que pasa, ya está todo dicho. Cuando la bronca de la población es generalizada. La primera vez, no va, es la primera vez que la provincia de Buenos Aires... Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene una gobernadora. La verdad es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene una gobernadora que conoce cada barrio de la provincia de Buenos trabajo en la Aires. ciudad de Buenos Aires. Funcionarios del gobierno nacional y funcionarios del gobierno nacional están haciendo cola para trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Hacen chicanas y la verdad es que es su un estructura poco política. Y donde esta productivo. semana tuvimos un muerto por una patada policial, chicos intoxicados con pizza en mal estado. Esta es la alternativa para la sin que el gobierno Argentina. condene por La alternativa seguridad. es el kirchnerismo de la izquierda
defendiendo asbesto en el Venezuela subte, y atacando... con unos vagones que Perfecto. compraron, que contaminan con asbesto y que producen cáncer en los trabajadores. Todo eso está No, pasando te digo- en la ciudad de te digo, Buenos Martín, Aires. que ustedes Y tienen- antes no se veía el discurso por, que tiene por es un- la es un cobertura discurso- que es un tenían. discurso Y hoy viejo, Arregui ya está está, desnudo y estamos viendo hubo lo que es paso, también el ya gobierno de está. Rodríguez Ustedes Larreta. siguen repitiendo el mismo discurso, el mismo loro. Mira, nosotros fuimos muy críticos de la agresión norteamericana a Venezuela, de Guaidó, de que es un títere de Trump, etcétera, pero somos muy críticos del régimen de Maduro. Siempre vos sabés que la izquierda, de frente izquierda, ha sido muy crítica y no defiende ninguna de las medidas autoritarias que ha tomado el gobierno de Maduro, pero siempre ha dicho que la agresión imperialista es lo primero que hay que repudiar. Bueno, pero no es lo Siempre primero que hay que repudiar y tu cuando amigo mueren Guaidó, jóvenes. entonces, pero volvamos a la mí me Argentina, parece que es lo que estamos discutiendo. Mira, que hay lo una más... situación muy difícil que Es está pasando en increíble la que población. no dejas llegan, hablar, llegan las tarifas y cada uno que ve la boleta abajo de la puerta tiembla de cuánto le va a venir. Los salarios caen, las fábricas cerradas. Mirá, las trabajadoras y las trabajadoras, lo que pasa es que ahora están empezando a desafiar los cierres de fábrica. Están ocupando la fábrica y poniéndolas a producir. Un paso muy importante. Ratban de Almirante Brown, donde los trabajadores se han quedado. Estuve los papeleros de la fábrica en Quilmes, que también la dejaron en la estocada. Cada lugar que vos vas de la provincia, una carpa laburante resistiendo el cierre de los puestos de trabajo. Y eso la es lo que hay que capacidad salir. Hay que productiva salir a parada luchar. de la Argentina. Las fábricas que están ahí, con los trabajadores que quieren trabajar y están paradas. El 50% de la capacidad, el 55% de la capacidad Pues instalada en la Rodo industria. decía, ¿cómo salimos? Aumento de emergencia para salarios y jubilaciones para todo lo perdido en el macrismo. Indexación mensual de los salarios mientras se mantenga esta alta inflación, lo que se llama cláusula gatillo, para no perder un peso más. Esas son medidas elementales pregunta para que yo hago es, defender ¿de el poder dónde va a compra salir del la plata? salario. No, pero además, a ver, De lo no que pagar- se de hizo, no pagar la deuda, lo que se obvio. hizo, se le transfirieron recursos de las provincias, que las utilizan en pagar salarios de trabajadores empleados públicos, en obra pública provincial, a los supermercados. Pues se tomó una decisión que ya está probada que fracasa. Es decir, los supermercados van a aumentar sus productos, van a compensarlo con la baja del IVA y se va a transferir recursos a ellos, cuando habría que haberle puesto el dinero directamente a la gente en la calle, en el bolsillo. Lo mismo en las cadenas en el resto. Cuando vos bajás el IVA solamente en la venta final, pero no en toda la cadena, ¿qué pasa con el pequeño Pues es que tiene un almacén? ¿Qué pasa con ese IVA? El ¿Lo tiene que tema, absorber hay él? un tema que tal vez me gustaría abordarlo, y es el tema inflacionario. Porque tal vez uno dice, bueno, fue hace 2 semanas, y vieron que en la Argentina una semana parece un año, ¿no? Pero, porque es tan intenso todo lo que pasa todos los días, que hace 2 semanas el dólar se devaluó un 25%. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Sabemos que el traslado a precios no es inmediato, que lleva un periodo de tiempo. Ahora, la pregunta que yo me quiero hacer es, ¿qué va a pasar con la inflación? Porque ya algunos economistas están hablando de que la inflación de agosto no menos del 4. Y la de septiembre peor. Es más, yo escuché barbaridades y quiero pensar que son barbaridades. Hablan de inflación de entre el 6 y 7% para septiembre. ¿Ustedes se imaginan eso en la vida de cada uno de nosotros? El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, habló del tema inflacionario y esto decía. Llevamos 4 años así, y lo único que lograron fue multiplicar por 2 la inflación que recibieron. Eso funcionó muy mal, pero funcionó muy mal porque son desconocedores de cómo funciona la economía argentina. La economía en Argentina consume el 70% de lo que produce, con lo cual hay solamente un 30% que se exporta. Cuando uno baja el consumo, baja la producción. Cuando baja la producción, baja el empleo. Cuando baja el empleo, produce pobres. Para cambiar este circuito, hay que poner dinero en los que consumen, dinero en el bolsillo de los que consumen, de los que trabajan, de los jubilados, hacer un acuerdo con los empresarios, hacer un acuerdo con los sindicatos y a partir de allí empezar a poner de vuelta en marcha la economía, volver a poner en funcionamiento el circuito virtuoso, no este circuito tan vicioso y tan dañino que ha implementado Macri, tratando de lograr el equilibrio fiscal, mejorando el superávit comercial, preservando las reservas pocas que nos quedan y tratando de aumentarlas, cumplir nuestras obligaciones externas, no a costa siempre de los mismos. Son los esfuerzos que tenemos que hacer. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil, porque Macri ha destruido la economía argentina. Bueno, aprovecho para agradecer y mostrarles el libro de Martín, que está con nosotros, Martín Siracusa, que se llama El lado B del bienestar. Cómo las finanzas deciden sobre las políticas sociales. Y me parece interesante, ¿no? Porque este libro es nuevo, cosa que te está agradezco, recién Martín. salito del horno. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque me parece interesante tu mirada, digamos, ¿cómo hacemos para atar esto, digamos, para salir de esta situación? Mirá, yo creo que un aporte que yo traté de enfocar en el libro, comparando distintos modelos, el modelo alemán y el modelo norteamericano de la seguridad social y de la ayuda social, es entender que no siempre
las políticas sociales son sinónimo de ayuda. No siempre poner plata en el bolsillo de la gente es una ayuda. Muchas veces eso está relacionado con el sometimiento, muchas veces está relacionado con después te llevo un acto político, después vos me tenés que votar a mí. Entonces yo te pongo la plata y no te pertenece, no es un derecho tuyo. Y los que te ponen cloacas te están mintiendo con esa relación. Pero además entendiendo que si en Argentina, te escuché antes, que si en Argentina continuamos con los modelos populistas que plantean el diálogo, pero después no te dejan hablar, que plantean que van a hacer las cosas honrando las cuestiones internacionales, pero ya atacaron al Mercosur, que es el principal socio comercial de la Argentina, a la Unión Europea, que es un acuerdo que tardamos 30 años en cerrar todos los argentinos, y además pasaron de que no iban a pagar al Fondo Monetario Internacional a decirnos ahora que no, que bueno, que hay que verlo. Entonces a mí me parece que si queremos ser una sociedad y queremos pensar en el futuro y queremos entrar en los países desarrollados, tenemos que dejar de discutir ciertas cosas, aprovechar estos espacios de diálogo y pensar, creo yo, que no hay nada perdido para nosotros. La gente todavía no ha elegido presidente. El presidente se elige el 27 de octubre y nosotros vamos a trabajar con el mandato de la gente todos los días para que nos vuelvan a elegir, porque no nos podemos perder esta oportunidad que tenemos los argentinos de formalizar por primera vez en la historia lo que quiso hacer Frondizi, lo que quiso hacer Ilia, y nunca nos dejaron los populistas. Ahora, las PASO son un aviso, me parece, ¿no? A mí me gustaría, porque hay un concepto, ¿no? Porque se plantea a veces esta idea del diálogo, de la república y demás. A ver, lo principal para una democracia es bancarse la alternancia, ¿no? Así como cuando nos tocó perder. Entonces, para bancarse la alternancia... Si no entregaron el mando. Pero no le entregaron el mando al presidente. Cristina no le entregó el mando. ¿Me dejás hablar a mí? Entonces, si uno dice que el otro es como dice ahora la nueva jefa de campaña Carrió, que son narcotraficantes, asesinos que se comen los chicos crudos, amigos de Venezuela que quieren destruir la Argentina, bueno, evidentemente lograr construir confianza y lograr estabilizar, que es lo que quieren hacer, que es estabilizar los mercados, les va a costar más. Me parece que hay que aceptar. Acá hay una derecha en la Argentina que antes hacía golpes de Estado y que ahora bienvenido sea que se movilice, sin agresiones sería mejor, pero que se movilicen, que tengan un partido político. No, la clase media argentina no hacía golpe de Estado. En elecciones lo mal la que clase media argentina no y hacía ahora le va a tocar a una fuerza popular para volver a reconstruir la Argentina como tantas Si veces Argentina no quedó destruida por el populismo, por años y años de desidia estatal, es porque la clase media, y la educación, que la clase media y la educación pública y la salud pública sostuvieron a este país. Entonces, chicos intoxicados con pizza en mal estado, ratas en las escuelas, menos escuelas en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuántas escuelas hubo cerradas en Lola de Frío? Caer en la educación pública. Son enemigos de la educación y de la salud pública. La escuela más grande de la ciudad de Buenos Aires está en la Villa 31 y ese es el modelo que nosotros vamos a seguir. Dijiste que es verdad, que los gobernadores están corriendo por derecha en el tema petrolero al gobierno, eso es así. Están defendiendo los ingresos de las multinacionales y el negociado de vaca muerta, donde no vamos a ningún lado, detrás del fracking y detrás de subsidiar, insisto, a petroleras que nos siguen saqueando como nos saquearon antes. Tenemos el testimonio de gobernadores que opinaron de esto, digamos, de lo que estamos hablando, es decir, justamente lo que tiene que ver con la rebaja en el IVA a los alimentos básicos y con esta suspensión de aumentos por 90 días en el petróleo. Escúchenlos. Nosotros no nos oponemos a la eliminación del IVA, lo que nos oponemos es que una medida que tiene impacto en las provincias, que está vinculada con la recaudación y con la coparticipación, que debe tener acuerdo entre nación y provincia, sea tomada de manera unilateral. En el caso de Santa Fe, representa aproximadamente alrededor de 4.000 millones de pesos de pérdida de aquí a diciembre. Es una cifra enorme, muy difícil de absorber en un presupuesto que obviamente no preveía de ninguna manera esa situación. El caso de Río Negro, entre las regalías producto del congelamiento del crudo, IVA, ganancias, monotributos, ingresos brutos, es una pérdida de 1.000 millones de pesos de acá hasta fin de año. Lo que tienen que hacer es generar alguna herramienta que compense lo que las provincias vamos a recibir en menos de acá hasta el mes de diciembre, porque de no ser así nos vamos a ver impedidos de poder cumplir con los salarios, con los contratos de obra pública, pero además con las principales obligaciones,
que es salud, seguridad y educación en cada una de las provincias que nos vemos afectadas. Vamos a discutir tranquilo, en paz, con soluciones, con serenidad, templanza y firmeza. La propuesta del gobierno es que con los recursos que le corresponden al gobierno nacional haga lo que le parezca que tenga que hacer y con los recursos de las provincias se abstenga de disponerlos porque no son del gobierno nacional sino de las provincias. Por ejemplo, tema petroleras y tema también IVA. Correcto, eso es lo que estamos planteando, así que vamos obviamente a seguir a disposición del gobierno para el diálogo y si no tenemos la respuesta vamos a acudir a la justicia para tutelar nuestros derechos. Bueno, ya al principio parece que empezó mal el tema, ¿no? Un gobernador que está compañero de Labaña en la fórmula, un gobernador socialista, gobernadores de fuerzas provinciales, gobernadores de Frente de Todos. A ver, todos están de acuerdo. Me parece que decir que esto es una estrategia política de algún espacio, está claro, el gobierno le saca recursos a la provincia y bueno, y las provincias piden que se les compense. Me parece que tiene razón. Yo planteé recién quiénes fueron los grandes ganadores acá del dólar a 60, ¿no? Bueno, ninguno plantea que hay que meterle la mano en el bolsillo ahí. O sea, todo lo que plantean, digo, son beneficios donde siguen los negocios capitalistas como si nada, porque se está estableciendo una suerte de pacto de transición donde gran parte del ajuste se está haciendo sobre el bolsillo de los trabajadores. Y por eso nosotros venimos reclamando muy fuerte que la CGT y los grandes sindicatos no pueden seguir mirando para otro lado. Acá todo el mundo pone sus pliegos, todo el mundo trata de sacar la ventaja y la clase trabajadora mira porque los sindicatos nos llaman. Por eso el jueves pasado estuvimos con el sindicalismo combativo y la izquierda diciendo la necesidad de un paro activo, un plan de lucha para tomar medidas de emergencia que salvaguarden el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los sectores populares que están siendo los golpeados por la crisis. Y si no, vamos a seguir perdiendo. Eso es lo que hay que tener conciencia. La consigna de la casa al trabajo y del trabajo a casa en esta transición, donde están perdiendo los asalariados, los jubilados, es nefasta. Si no se sale a la calle, entre ellos resuelven sus negocios y sus problemas y el que pierde es el bolsillo popular. A mí me parece que hay una gran confusión en Argentina que es general y que tiene que ver con esta idea de que los impuestos son algo que es así. Y nosotros en Argentina tenemos una de las tasas impositivas más altas del mundo. Tenemos las tasas impositivas de Bélgica, para darnos una idea. No, acá los ricos pagan menos impuestos que en cualquier lugar del mundo. Pero, a ver, recién dijeron que tenés varios títulos. Evaden la mitad del impuesto a las ganancias. Lo que hay que hacer es una reforma impositiva, porque los que pagan más impuestos son los que menos tienen. El impuesto a la ganancia te puedo asegurar, el más rico de la Argentina no lo paga. Es difícil así. En estos 3 años y medio, nosotros bajamos 2 puntos del PBI los impuestos. Y esto lo hicimos bajando 5 puntos del PBI el gasto público, el gasto del Estado. Y las provincias han responsablemente acompañado la responsabilidad fiscal y están en equilibrio hoy, cosa que no estaban. Todo esto es una base fundamental para que... ¿Qué ventaja tiene la gente si le multiplicaste las tarifas por 3.000 mientras que decís que le bajaste los impuestos? No puedo creer... ¿Vos pensás que le tienen dos bolsillos a la gente que paga un impuesto con uno y paga las tarifas con otro? No puedo creer que alguien no esté de acuerdo con sacarle el IVA a la canasta básica de alimentos. No, estoy de acuerdo, pero que se le acredite en la tarjeta de pago, que se le acredite a la persona en la tarjeta de pago, que no quede en el supermercado. Gracias a los tres por haber venido, gracias por haber debatido. Vamos a hablar, nuestro compañero Mauro Fulco fue hasta la Fundación Papa Francisco, porque hay varias organizaciones que están denunciando que el Ministerio de Desarrollo Social no les ha entregado más alimentos. Escuchen. ¿A cuánta gente alimenta la Fundación? Y en este momento estamos con un mínimo de unas 6.000 familias. Me faltan las estadísticas ahora de esta semana. 6.000 familias. Multiplicarlas por 4 o 5 y sacar el número. Estamos hablando de como mínimo 25.000 personas. Sí, señor. En estos últimos años, ¿se incrementó ese número? Muchísimo. Y te diría, el mayor incremento lo venimos notando desde hace 1 año y medio. Siempre fue increyendo, ¿no? Pero en este último año y medio es una relación geométrica. ¿Notás que se acercan más gente? Muchísimo. ¿Y en qué condiciones se acerca esa gente? Espantosas, con hambre, angustiados, tristes, con unas depresiones porque no encuentran la salida. Fuera de cámara me contabas que antes de darles un plato de comida o antes de que se sienten a comer, hacían una actividad con los chicos. ¿Qué es lo que hacían? Y los hacemos bailar para que puedan sacarse el frío del cuerpo. Vos pensás, Mauro, que están mal alimentados o sin alimentos. Muchos de estos niños, la única comida que tienen es la que nosotros hemos decidido alrededor de las 6 de la tarde, 6:30, hacer el primer turno
de la comida, uniendo un poco almuerzo y cena porque no podemos hacer todo, y vienen muertos de frío. Los hacemos bailar, los hacemos reír un poco. Y en el fondo sabemos que lo que hacemos es para que se saquen el frío. Y el problema puntual, y ya lo pongo en carácter de denuncia. Nosotros los alimentos que recibimos por un lado es de Desarrollo Social Nación y por otro lado todos los comerciantes y familias que colaboran para sostener los comedores. No nos bajaron los alimentos. Los primeros días del mes nos tenían que haber dejado los alimentos como todos los meses. Y coincidentemente, después del resultado eleccionario, nos dejaron a cola y nos dicen que no va a haber por ahora alimentos. Estamos en la barca. Va a calmar. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina. No le estoy hablando a los pobres. Estos son, como decía la hermana Teresa de Calcuta, los últimos, los segundos, ni siquiera los primeros pobres, los segundos. Y después que la escuché a Carrió dije, ya está todo claro, ya está. Es con sus declaraciones repugnantes, es el desprecio al pobre. No tenemos que darles ahora. No pueden, no sé cómo no pueden entender que a una criatura le llore, le duele la panza de hambre y te lo digan. ¿Qué para comer hoy? Quiso de arroz con arroz. No es justo. Saben que los pobres no lo votaron. Ya saben. Lo saben perfectamente. Entonces, ¿para qué vamos a gratificar con algo al pobre? ¿Para qué? Apuntemos a la clase media, pero lo dijeron ellos, no lo digo yo. Y las medidas están todas apuntadas a eso. Y acá no hay comida. Acá no hay comida. Acá no hay comida. Es un castigo al pobre. Tremendo, ¿no? Está Silvia Sarabia con nosotros, que es coordinadora nacional de Barrios de Pie. Silvia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Uno escucha esto, digo, y es un testimonio. Y sabemos que hay muchos más. Esta semana hubo un volantazo, digo, hubo un montón de manifestaciones reclamando. Digo, está todo, uno dice, el país está parado y con hambre. Sí, bueno, creo que nosotros venimos denunciando de que hace tiempo que están estas dificultades. Creo que con la última devaluación volvieron a aumentar los alimentos, más allá de esto que se plantea del IVA, creo que todo eso agudiza el problema y bueno, y es una realidad lo que está diciendo ahí la señora, es una realidad. A nosotros también nos está pasando. Los alimentos que tenían que llegar, por ejemplo, para Formosa, Chaco y Corrientes, en vez de ser 20.000 fueron 2.000, por ejemplo, y hay bocas que todavía no han recibido alimentos secos. Tenemos, la verdad que, bueno, el faltante de leche en polvo es otra realidad. Creo que hay una situación que, bueno, lamentablemente, a pesar de que todo el mundo habla de la crisis, todos los candidatos hablan de la pobreza y sin embargo esta es una realidad que nosotros vemos que se profundiza. No es que ante la emergencia han reforzado. Ahora dicen que bueno que esta semana van a revisar y van a ver, pero la verdad es que no puede esperar la pobreza. Son pibes que no comen. No es que nosotros estamos hablando de alguien que está viendo si saca $1, si lo ahorra o si lo invierte. Sí, no, estamos... La verdad es que nosotros decimos el riesgo país está en estas situaciones. Pues es que uno dice, bueno, ¿cómo se reactiva el país? Uno dice, bueno, habría que fomentar las pymes, que las pymes empiecen a producir, que contraten gente, que obviamente empiecen el círculo virtuoso de la economía, que eso se vuelque, que haya más empleo, más consumo, obviamente. Ahora, todo lo que es el tejido pyme lo han destruido. Juan Manuel Torres es empresario pyme, ¿sí?, de una de las industrias más castigadas que tiene el país, como es el zapatero, digo, el productor de zapatos. ¿Qué está? Mira, hoy estamos, primero quería solidarizarme con todos los trabajadores del canal por los hechos ocurridos ayer, el cercenamiento de poder mostrar lo que ocurre, más allá de que puede gustar o no a cierta parte de la población, me quería solidarizar y manifestar que hoy los empresarios estamos abocados en varios colectivos. Hay un colectivo muy importante que es RIEL, que es la Red Inclusiva por la Expansión Laboral, y que tiene que ver con volver a poner en marcha la economía, con volver a
a generar empleo genuino. En el caso del calzado, como mencionabas recién, que es muy parecido al textil, es mano de obra intensiva. Es mano de obra intensiva. Cualquier persona que... Sí, muy dinámico aparte. Es muy dinámico y aparte siempre es muy castigado. Medidas del gobierno puntuales, la guía de referencia del calzado a nivel internacional, eso perjudica notablemente. Las tarifas, yo tengo aquí en mi carpeta la tarifa de luz de mi casa de 5.000 pesos. Imagínate, hoy en una industria lo tenés que multiplicar por 8, estamos hablando de 80.000 a 100.000 pesos. No hay manera de sostenerlo. Nosotros en el año 2015 tomamos la decisión de cerrar la fábrica y convertirnos en una comercializadora por un tema de subsistencia. Y a partir del lunes pasado, ese lunes negro, donde se levantó de mal humor y mal dormido el presidente, se dilapidaron 2.615 millones de dólares. Entonces, ¿de qué manera podemos encarar hacia el futuro cuando se sigue sembrando la crispación, donde se quiso intentar evocar un 17 de octubre en el día de ayer y te salió una revolución libertadora? Me parece que terminar con la grieta es parte de empezar a construir el país. Está Yolanda Durán también, que es la presidenta de la Cámara de Supermercadistas Chinos, que hay un montón en nuestro país, digamos. Uno, sí, ¿no? Ahora, sin embargo, ser un montón y tener una representación importante dentro del comercio, no están en precios cuidados. O sea, no los incluyeron ni en precios cuidados ni en los otros precios que ya ni... Precios esenciales. Esenciales, exactamente. Sí. ¿Cómo están viendo el tema del IVA? Porque tampoco ahí están. No, sí, en el tema del IVA casi el 100% estamos todos, hemos reformado los controladores fiscales. Bueno, estamos peleando ahora lo que van a hacer, más que nada algunas empresas que se hacen las vivas en cobrarnos más. Y bueno, ahí va a saltar, por sacar el IVA de los productos de la canasta básica que lanzó el gobierno. Bueno, esta semana terminamos todo de modificar. Yo sé que la gente está contenta, otro ánimo sentimos en nuestras bocas, al ver el cartelito que dice estos productos van sin IVA. Yo estuve recorriendo el día... Pero sin embargo no impactaron tanto los precios, si no bajaron tanto. No está reflejado, es una compensación. No se olvide que el día, como dice acá el señor, el día lunes ese negro aumentó el de la devaluación que hubo del 30%. Algunos productos aumentaron. Nosotros ese lunes los mayoristas y distribuidores no atendían ni al teléfono, los mayoristas cerradas las puertas, no había precio. El otro día nos enteramos que no había precio. Cuando íbamos a reponer la mercadería nos encontramos con aumentos entre el 15 y el 20%. Entonces, con el IVA que se va bajando, los aumentos se lo comió. No van a haber una diferencia sustancial del 21%. Quizás van a haber algunos precios igual y hay otros que no se los pudo directamente, vino más la inflación que el IVA que haya equiparado. Y da como la sensación que tampoco están viendo, porque estamos viendo hoy, y cuando cierre la inflación de este mes y cuando cierre la del mes que viene, esos lamentablemente son más pobres. El tema, yo decía, del IVA, a nosotros nos sirve porque en cierta forma es una medida equitativa para los almaceneros, para los polirrubros y para nosotros. No voy a hablar de los hipermercados que siempre tienen grandes ventajas de todo tipo, menos nosotros. Entonces, en cierta forma, para mí es una excelente medida porque todas las autoridades, todos los que hacen política, decían que había que bajar el IVA, los alimentos, que esto, que aquel. Ahora que se bajó el IVA a cero, salen diciendo que no sirve, que no va, que le entra menos dinero. ¿A dónde está lo que pregonaban y decían que el IVA era bueno, que había que bajar a los alimentos? Ahora cuidan el nido cada uno. Me parece que es una hipocresía total. Para mí el IVA es una distribución en forma equitativa para todo el público en general, para todos. Vamos a hacer una pausa. Gracias a los tres por estar acá. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.